Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Economía Colombiana. El día de hoy estaremos desarrollando tal cual y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, que se denomina Características de la economía colombiana. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La semana inmediatamente anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico. Ese fue el primer encuentro sincrónico de nuestro curso, en el cual hablamos, entre otras cosas, sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo del aula, algunas indicaciones importantes de la asignatura, hablamos sobre las actividades a desarrollar, sobre las fechas de presentación de las actividades, las fechas para cada uno de los eventos que estaban programados o están programados realmente en el curso. Es decir, hablamos un poco sobre la estructura de la asignatura. Hablé también al respecto del inicio de actividades en esta aula. Como es de su conocimiento, como les comuniqué la semana inmediatamente anterior, este curso fue abierto, fue el último curso que realmente aperturaron no solamente a mí, sino en la facultad. Tengo entendido que hubo un inconveniente eh, con otra asignatura, la asignatura creo que de presupuesto y planeación financiera, en donde precisamente ustedes fueron los que por allí manifestaron que había un error, creo que con el cargue de esa asignatura y le habían sido asignado otra aula. Por lo tanto, fue solamente hasta la semana anterior que a mí me indicaron la apertura de esta actividad, que finalmente se pudo aperturar y se habilitaron las actividades para que ustedes pudiesen desarrollar la entrega de las diferentes tareas. Ya en un momento voy a verificar si ha podido desarrollarse participación activa dentro del curso o si es necesario que eh, planteemos otra alternativa con el director de la facultad. ¿Ven? Bueno, esta sesión sincrónica tiene como objetivo principalmente hablar sobre las temáticas correspondientes al módulo inicial de nuestro curso. En este momento, em, para dar desarrollo a esta sesión sincrónica inicialmente, pues lo primero es realizar una breve presentación del módulo. Es lo primero que voy a desarrollar en el aula. Luego de eso, vamos a hablar sobre las características económicas de los colombianos, el colombiano promedio, por decirlo de esa manera. Luego de eso vamos a hablar de las características estructurales de la economía colombiana, la estructura, población, producción y sectores económicos. Y finalmente vamos a hablar de economía y Estado, gobernabilidad, políticas y el balance fiscal. Bien, bueno, como elemento de partida, este módulo número 1 se denomina características de la economía colombiana y tiene como competencia principal que ustedes puedan identificar las características económicas del colombiano promedio y sus implicaciones en la actividad económica. Para dar alcance a esta competencia tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, si no estoy mal. Realmente con la fecha de desarrollo de estas actividades debido a este curso extemporáneo, si puede denominarse de esa manera, pues no estoy completamente familiarizado. Realmente les confieso eso, no estoy al 100% familiarizado con las fechas de desarrollo de este curso. Entonces, precisamente por eso quiero dirigirme a nuestro módulo, a nuestro plan de formación para validar las fechas de presentación de las actividades en nuestra aula. Bien. Por el momento ya puedo darme cuenta que los estudiantes de este curso ya ingresaron al aula. Por lo menos quien ha tenido una mayor participación ha sido Elizabeth, quien ha tenido una actividad de 1 hora. Inclusive ha tenido mayor interacción de la que yo he podido realizar en este tiempo. Camilo
no ha tenido mayor actividad dentro del aula, simplemente hubo un ingreso al curso sin permanecer mucho tiempo dentro del aula. Y Gisette sí ha tenido por allí una mayor participación en el aula. Bien, entonces, para este módulo número 1, lo primero que estaba habilitado era la actividad diagnóstica que ya cerró la semana anterior, que cerró el 14 de junio, es decir, este lunes que pasó. Actividad que no es evaluable, no se preocupen ustedes si ya se cerró esa actividad y no alcanzaron a desarrollar su presentación. No se concentren en eso. Elizabeth sí desarrolló la presentación de esa actividad. Camilo y Gisette no la realizaron. Bueno, no se preocupen ustedes por la presentación de esa entrega, porque esta actividad no es evaluable. Como se pueden dar cuenta, acá hay un 0%. No tiene ninguna incidencia sobre la nota final del aula. Sí tiene incidencia sobre su aprobación o reprobación del curso las actividades que hacen parte del módulo número 1. Es decir, esta actividad número 1, Foro, Evaluación, Economía Colombiana desde 1980 hasta el día de hoy. Esta actividad tiene vencimiento el próximo lunes 21 de junio a las 8 de la mañana. Como nos hemos dado cuenta, tanto Elizabeth como Gisette como Camilo ya están habilitados en el curso eh, y pueden desarrollar la presentación de esta actividad sin ningún inconveniente. Espero yo el próximo lunes que todos realicen su participación sin falta, porque en cada una de las actividades de este curso, eh, la entrega tiene un peso del 25% sobre la nota final. ¿Eso qué significa? Que no entregar una actividad, ya ustedes se están comprometiendo un 25%. De cierta manera, solamente obviamente les quedará un 75% para solventar esa nota final. Y si por algún motivo se llega a presentar algún percance, algún inconveniente y no desarrollan alguna otra entrega o les va mal, pues ya la, el riesgo de reprobar la asignatura es bastante alto. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. em, Quienes están en el aula, especialmente Camilo y Gisette, que no realizaron la presentación de esta actividad diagnóstica y han tenido una baja participación en el curso de acuerdo a lo que me muestra a mí la plataforma. Entonces, por favor, tengan eso muy en cuenta y realicen su participación en esta actividad número 1, Foro de Evaluación de la Economía. Y tendremos una segunda actividad que corresponde a esta actividad número 2, actividad que se habilitará ese próximo lunes 21 de junio y cerrará el 28 de junio a las 8 de la mañana. Tengan muy en cuenta la entrega de esa actividad. Tengan muy en cuenta el tiempo de desarrollo del ejercicio. Están ustedes dentro del espacio de presentación de actividades, afortunadamente, como les mencioné yo en la sesión sincrónica anterior. El tiempo para que ustedes presenten cada una de las actividades es de una semana. Como acá se menciona, realmente el tiempo de esta actividad diagnóstica debería ser 7 de junio hasta el 14 de junio. De la primera actividad evaluable debería ser del 14 de junio al 21 de junio. De la actividad 2 del 21 al 28. De la actividad 3 del 28 al 5 de julio. Y tenemos 15 días para la presentación de la evaluación final. Entonces, no hay ningún inconveniente con el inicio posterior de este curso a la semana en la cual se dio apertura al resto de asignaturas. Bien, entonces, teniendo en cuenta ya claramente las fechas de presentación de las diferentes actividades, podemos entrar a hablar ahora sí de las características económicas del colombiano promedio. Vamos a partir de unas apreciaciones iniciales de varios autores. En primer lugar, aunque sabe leer y escribir, al igual que el 91% de sus compatriotas, solo ha recibido algo menos de 6 años de educación, lo cual implica que apenas completó la primaria. Podemos entonces hacernos una idea que en términos generales un gran porcentaje, el colombiano promedio, podríamos denominarlo de esa manera, no tiene grado de escolaridad secundaria. A pesar de que sabe leer y escribir, obviamente no estamos hablando de que vivamos en una
nación con altos niveles de analfabetismo. Vivimos en un país en donde el 91% de la población sabe leer y escribir, pues la gran mayoría de esa población solo ha recibido algo menos de 6 años de educación, es decir, solamente la primaria. Y eso nosotros lo podemos observar de manera muy clara en los apartados rurales de nuestro país, ¿no? Donde sencillamente siempre encontramos colegios de básica primaria, colegios donde únicamente se realiza educación para niños pequeños, pero ya una vez se termina la educación básica, educación primaria, y empezamos a tratar de estructurar una educación media, hay un abandono total. No hay oportunidades, no hay organizaciones privadas, no hay organizaciones, o bueno, el Estado que decida apoyar, invertir y solventar esos apartados de la población para poder ofrecer mejores condiciones de educación. Entonces, uno de los primeros elementos característicos del colombiano promedio es que no tiene un alto grado, por lo menos, de escolaridad, ni siquiera de escolaridad secundaria. Por su parte, los colombianos con educación secundaria completa ganan el doble frente a quienes no la tienen, los que cuentan con formación técnica, el triple, y los que culminan o logran culminar su formación profesional 7 veces más. Bueno, no siempre esto se cumple, pero sí hay algo característico y es que un gran porcentaje de la población colombiana solamente alcanza a culminar la educación secundaria. Y acá se nos hace mención que esos individuos que alcanzan a culminar una educación secundaria ganan el doble frente a quienes no logran culminarlo. Y podríamos nosotros partir que, por lo menos, identificamos que dentro de la normatividad de contratación, una persona que seguramente tiene su educación secundaria completa podría estar ganando un salario mínimo, ¿no? Eso nos hace pensar que alguien que no ha culminado su educación básica no alcanza ni siquiera a percibir o a recibir un salario mínimo, la mitad de un salario mínimo. Los que tienen formación técnica pueden ganar obviamente algo más que el salario mínimo, y quienes logran una combinación de una formación profesional 7 veces más. Bueno, acá tendremos que validar el contexto, ¿no? Eso va a depender obviamente de la formación académica, del mercado, de la empresa. Realmente ustedes seguramente en un futuro, inclusive actualmente, ya empiecen a percibir esas características de la estructura económica del país, ¿no? Posiblemente muchos de sus compañeros con quienes ustedes en este momento estén compartiendo aula, pues se encuentran en determinados puestos de trabajo y pueden ustedes hacer la comparación con el suyo o con el de otros compañeros, ¿sí? Y ver si existe de pronto un equivalente. Realmente en muchas ocasiones se ve una distancia considerable, ¿sí? Donde realmente el alcanzar un título profesional en el país no asegura inmediatamente este ítem que acá se menciona, que se reciba o que se alcance a percibir un monto de dinero superior frente a otros niveles educativos. El colombiano promedio tiene una característica principal y es que el colombiano promedio no ahorra. Los cambios en su ingreso se reflejan en cambios en su consumo. Más aún, su consumo se ha vuelto más volátil en los últimos años. Por ejemplo, según las cifras de cuentas nacionales, la recesión a finales de los 90 redujo el 10% del consumo promedio de los colombianos. Realmente el colombiano promedio gasta de acuerdo a lo que gana. Y esto lo pueden ustedes observar en el día a día. Pueden identificar algún individuo que tenga un ingreso, imaginémonos, de 1 millón de pesos y gasta 1 millón de pesos al mes.
Y si de repente ese individuo tiene un ascenso y empieza a ganar 2 millones al mes, gasta los 2 millones. ¿Mm? Y si de repente cambia de trabajo y pasa a ganar 3 millones, gasta 3,5. Realmente eso hace referencia a esa volatilidad. El colombiano no ahorra, no es un individuo que piense en una proyección a futuro. El colombiano promedio vive el día a día y gasta de acuerdo a lo que gana. Si antes ganaba el millón de pesos y le alcanzaba solamente para el almuerzo de 8.000, pues ese era el almuerzo que consumía. Pero si ahora gana 2 millones de pesos, empieza a consumir el almuerzo de 16.000. Sencillamente no está acostumbrado a realizar una proyección a futuro, sino como lo menciono, a realizar una actividad al día a día. Vive completamente al día a día y es un individuo que no proyecta a futuro un desarrollo de vida, sino que simplemente obedece a las actividades diarias y obedece a las urgencias que se le presentan en el día a día. Debemos hablar sobre el concepto de estructura económica de un país. Una estructura es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que conforman un conjunto donde los cambios en cada una de ellas producen modificaciones en las restantes. La economía de un país, por lo tanto, puede considerarse una estructura, la denominada estructura económica. Una estructura sencillamente es algo que está articulado, que está interrelacionado uno con otro, y sucede que precisamente se crea un nivel de interrelación tan ligado que cuando hay alguna modificación, cuando hay alguna mutación, eso impacta a los demás. Entonces imaginémonos que hacemos un grupo de 5 personas y todas las personas nos atamos pies y manos con un lazo entre todos. Si alguna de esas personas se cae, va a hacer que las otras también posiblemente se caigan o se muevan. A eso hace referencia la estructura. Están todos los elementos, todos los apartados que interactúan allí ligados e interrelacionados que hacen que cuando alguno de esos apartados se modifica, cambia, muta, repercuten que los demás también modifiquen y muten. Los análisis de estructura se interesan en los recursos básicos de un país, en el crecimiento de la población y sus movimientos, en las características básicas del mercado de trabajo, en la división en sectores y ramas de la actividad productiva, en el papel y funciones que ejerce el Estado en el plano económico, en el nivel de tecnología, en la productividad existente y en muchos otros temas de parecida amplitud. Realmente, lo que se busca en esta estructura del país es definir el comportamiento normal que tiene la nación en cuanto al desarrollo de su actividad monetaria. De cierta manera, algunos elementos que están acá asociados, por ejemplo, es el crecimiento de la población. ¿Y qué tiene que ver ese crecimiento de la población? Pues realmente un gran número de población representa un mayor mercado. Para una empresa representa un mayor interés estar en ese país si potencialmente hay una mayor cantidad de potenciales consumidores. Entonces, imaginémonos que ustedes tienen una empresa que produce camisas para hombre y tienen la oportunidad de poner su empresa o en Pereira, que tiene alrededor de unos, no sé, 500.000 habitantes, si no estoy mal, un poco menos, o tienen la posibilidad de ubicar su empresa en Bogotá, que tiene un poco más de 8 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál les representaría a ustedes de pronto un mayor mercado potencial? Muy seguramente Bogotá se inclinen, ¿no? Porque hay 7 millones, bueno, casi 8 millones de razones más para ubicar su empresa en esa ciudad. Este principalmente es uno de los problemas que suele observarse dentro de Colombia y es precisamente el desarrollo generalizado de algunos puntos particulares del país y el atraso de otros puntos. Hay muchas personas en diferentes ciudades, en diferentes regiones del país, que tienen, por ejemplo, buenas ideas de emprendimiento, tienen buenas ideas de negocio, pero que no las desarrollan en su región, no las desarrollan en su ciudad, en su pueblo natal, sino que se dirigen a otras ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
porque esa concentración de la población hace que precisamente también se genere una concentración económica. ¿Mm? Entonces eso ocasiona que esas ciudades donde precisamente se realiza esa concentración sean ciudades o apartados que se desarrollan mucho más frente a aquellas que no tienen una alta participación por parte de este tipo de ejercicios. De cierta manera, esto también repercute en el desarrollo de otro tipo de actividades adicionales, como por ejemplo el desarrollo educativo. Las ciudades en las cuales existe una demanda mayor por personal calificado, pues van a ser ciudades en las cuales potencialmente se pueda desarrollar o se estructure instituciones educativas que precisamente busquen desarrollar, fomentar ese estudio para poner a disposición de empresas personal con las capacidades y con las herramientas que se están buscando desarrollar. Entonces, de cierta manera, esto también ocasiona que puntualmente se concentre un mayor ejercicio económico en esas ciudades. Eso es algo en lo cual ha caído nuestra nación, nuestro país, y eso lo podemos ver claramente. La gran concentración de individuos, de personas, de empresas, de instituciones en solamente algunas ciudades. Empecemos con Bogotá. En Colombia hay poco más de 47, 48 millones de habitantes. Y de esos 48, prácticamente si contamos lo que se denomina la Bogotá metropolitana, es decir, las ciudades que están muy cerca de Bogotá, que albergan a trabajadores, a individuos que están en Bogotá, que trabajan en Bogotá, pero que viven a las afueras, como son, por ejemplo, Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá, Madrid. ¿Mm? Si tenemos en cuenta todo ese cono urbano, estamos hablando de más o menos una población de 9,5 millones de habitantes. Estamos hablando de que parece más o menos un 20% de la población colombiana, un poco más de pronto, de toda esa gran región, de todo ese gran país, solamente viven en la ciudad de Bogotá. Un 20-25%. Ahora, si tenemos en cuenta ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, pues estamos hablando de que tal vez más de un 60% posiblemente vivan en tan solo unas 5 o 6 ciudades. La mayor cantidad de población de nuestro país vive en unas cuantas ciudades. Eso ocasiona que se convierta en un ejercicio cíclico, repetitivo. Esto que les he anunciado con anterioridad, que cuando alguien desea implementar una empresa, se va a fijar en esas ciudades que hay mayor población, que hay mayor posibilidad que personas compren sus productos, van a establecerse allí, van a demandar trabajadores, van a demandar profesiones, va a presentarse mayor trabajo allí, menores índices de desempleo. Bueno, de cierta manera va a empezar a desarrollarse mucho más esa ciudad y no los otros apartados que empiezan a quedarse rezagados. Segundo elemento que verifica o que debemos tener en cuenta para entender la característica económica colombiana, la población. En cuanto al tema de la población, para una empresa, los criterios más importantes a la hora de tomar una decisión en invertir son la cantidad de población y la edad, como ya lo hemos visto con anterioridad, el nivel educativo, también como lo hemos visto con anterioridad, y los salarios, el costo de la mano de obra. Esto también es un elemento muy importante, porque también sirve el mismo ejemplo que les mencioné con anterioridad. Bueno, ustedes pueden tomar la decisión si ubicar su planta de producción o su empresa en la ciudad de Pereira, con creo que 500.000 habitantes, si no estoy mal, o ubicarla, por ejemplo, en Ibagué, que si no estoy mal tiene como 800.000 habitantes. Entonces, bueno, es un número parecido. Pero bueno, de pronto usted se fija que posiblemente contratar trabajadores en Ibagué, que ha sido una ciudad que en los últimos años ha tenido un mayor crecimiento, pues le cuesta de pronto un poquito más del salario mínimo. Le puede estar costando en promedio 1,5 millones. En cambio, si los contrata en la ciudad de Pereira, cada trabajador no le sale por 1,5 millones, sino solamente por 1 millón.
Entonces ahí de pronto usted se incentive un poco más en ubicar su empresa en la ciudad de Pereira y no en la de Ibagué, porque sale más barato. Eso es un incentivo que tienen muchas veces las organizaciones, especialmente multinacionales, obviamente, a la hora de invertir en un país de manera particular. Me trae a la memoria las palabras que en su momento decía Pepe Mujica cuando era presidente del Uruguay. Él decía que estaba en esa disyuntiva de la decisión del monto de salario mínimo en Uruguay y no sabía si aumentar significativamente el salario mínimo, porque si lo aumentaba mucho, esto sacaría corriendo a los inversionistas, a las empresas extranjeras, porque obviamente a un mayor costo las empresas prefieren llevarse su empresa a otros apartados, a otros países, a otras ciudades donde el costo sea menor. Pero por otro lado estaba en la decisión de no subirle mucho el salario mínimo, pero eso obviamente era afectar al trabajador de a pie, al ciudadano, ¿no? Al que necesita dinero, al que tiene gastos y que precisamente ese salario mínimo no le alcanza para esos gastos que necesita, que requiere. Entonces allí es donde está esa decisión y allí es donde está obviamente también la intervención estatal. Tercer elemento, producción y sectores económicos. Bueno, acá nosotros debemos tener en cuenta en qué se destaca cada país, ¿no? Y acá nosotros vemos las características, nuestros potenciales. Debemos tener en cuenta que el mundo capitalista en el cual nosotros desarrollamos actividades dependiendo de como si se tratase de una organización que se enfrenta a otras organizaciones. De eso se trata el mercado económico mundial. Colombia es precisamente una empresa que compite contra otras empresas en el mundo. Y esa empresa tiene diferentes productos. Tiene industria, tiene agricultura, tiene minería, tiene transporte, tiene comercio, es lo que ofrece, lo que produce y lo que realiza. Dependiendo de las estrategias que establece obviamente el Estado, dependiendo de la dinámica competitiva que se establece también en el mundo, pues puede que esos productos tengan éxito o no. Nosotros vamos a hacer un comparativo acá similar al que ustedes deben realizar en la actividad número 1, donde verificamos cómo ha sido el cambio desde hace unas 4 décadas al inicio de los años 2000, donde nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, hay sectores de la economía que han aumentado significativamente. Ahora bien, no han aumentado, digamos que de manera dinámica porque se identifique en nuestra economía como un gran potencial el desarrollo de esas actividades, sino que se ha dado a partir de precisamente algunas decisiones en términos económicos de un bajo salario mínimo, de intenciones de inversores de servicios precisamente en colocar sus equipos de operación en nuestro país y a partir también de la caída que han tenido otros sectores. Importante, por ejemplo, el sector de servicios. El sector de servicios en 1970 correspondía a un 27% de toda la estructura económica del país y actualmente le corresponde un 38%, aumentó un 11%. Estamos hablando de que prácticamente es la tercera parte de la estructura económica del país, el sector de los servicios. ¿Por qué se debe esto? Precisamente al tratarse Colombia de un país en el cual el salario mínimo es de los más bajos de la región. ¿Eso qué produce? Pues produce sencillamente que muchas empresas internacionales se incentivaran por colocar su equipo operativo, su equipo de operaciones en nuestro país, contratándolo a un bajo costo. Muchas organizaciones han implementado sus call centers en nuestra nación, ¿no? Si nosotros vemos eh, en cierto momento, en determinado transcurso de nuestra economía, el primer empleo de todos los trabajadores jóvenes de nuestra nación siempre era un call center. Ese era el punto de partida como experiencia profesional. Siempre el call center se convertía en el primer paso para desarrollar actividades económicas.
por, como le he comentado, decisiones gubernamentales que han llevado sencillamente a eso, a que las organizaciones internacionales vean con buenos ojos el bajo costo que tiene la contratación en Colombia a partir de un salario mínimo muy bajo. Hay otros sectores que obviamente preocupan y preocupa obviamente su disminución, como por ejemplo es el caso de la industria. La industria en nuestro país pasó del 21% de ser un fuerte dentro de la economía nacional al 2017 estar en el 16%. No sé qué tan actualizados estén ustedes en datos, en noticias, pero hace 2 años, ya hace bastante, había un gran escándalo en algunos medios radiales, en algunos medios de comunicación. ¿Y a qué se debía? Aparecía el señor Bruce McMaster en todos los medios de comunicación indicando que efectivamente dentro de la estructura económica nacional la industria había bajado por debajo de los 2 dígitos. Es decir, que actualmente, si no estoy mal, la industria le corresponde un 8%, es decir, la mitad de lo que era en el año 2007. Eso se ha provocado a partir de el cierre, la quiebra de muchas organizaciones en el país, la salida de muchas organizaciones que tenían sus plantas de producción acá en Colombia, el cierre de plantas importantes y tradicionales en nuestra nación, como por ejemplo el cierre en su momento de Mazda, el cierre también de Coltejer, la quiebra que tuvo Coltejer. Bueno, hay muchas organizaciones industriales que sencillamente han bloqueado su actividad productiva. ¿Y esto a qué se debe? ¿Lo que lo ha producido? ¿Paros, bloqueos? No. Sencillamente decisiones políticas que en su momento han llevado a abrir las puertas a productos que son fabricados internacionalmente y que ingresan con altos niveles de competitividad a competir con los productos nacionales y sencillamente podría decirse que no hay punto de comparación. Sencillamente los productos nacionales no tienen la oportunidad de competir con esos competidores internacionales y sencillamente la industria ha visto disminuida su capacidad. El transporte sigue manteniéndose como un elemento necesario en nuestra nación, siempre le corresponde el 8%, causa de esa actividad, sencillamente que el ejercicio de transporte en nuestro país es un ejercicio bastante complejo, bastante difícil, debido a las características del mercado, debido a la topografía, a los altos costos de transporte, a los peajes. Bueno, es un ejercicio que constantemente desarrolla esta misma actividad y que le corresponde el mismo nivel de la economía nacional. Bueno, características de cada uno de los sectores. El sector agropecuario principalmente está concentrado en el comercio de animales vivos y productos de animales. El minero se concentra principalmente en la comercialización de petróleo crudo y gas. Hay menores niveles como el litio y minerales metálicos, pero la mayor cantidad de elementos asociados al sector minero es la comercialización, venta de crudo y gas. Ahora podemos tener en cuenta que cuando cae el precio del petróleo, como hace un par de meses le ocurrió que estuvo hasta por debajo de los 30 pesos, pues nos podemos dar cuenta del impacto que eso puede llegar a tener en la estructura económica de nuestro país, ¿no? Y ahora bien, el sector industrial. ¿En qué está concentrado el sector industrial? Maquinaria y equipo un 7%, caucho, plástico, vidrio y productos metálicos un 22%, productos químicos un 1%. Refinación de petróleo un 14%, textiles, madera y papel un 15% y alimentos y bebidas y un 31%. Las empresas más grandes en cuanto a este sector, obviamente estamos hablando de las empresas asociadas a el grupo empresarial antioqueño, es decir, a Nutresa, ¿no? Que está principalmente allí concentrado en lo que son alimentos y bebidas. Inclusive también en este sector está Bavaria, ¿no? Que tal vez es la industria más grande del país. En el sector de la construcción,
55% corresponde a construcciones y edificaciones, y en el sector de los servicios, estamos hablando de servicios comunales y personales, precisamente esos call center de atención al usuario, de atención al servicio al cliente, servicios financieros, bancos, el comercio un 20%, transporte y comunicaciones un 14% y servicios públicos un 7%. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre gobierno y Estado. Hay dos conceptos importantes que definen la estructura económica de un país y definen el comportamiento de la economía dentro de una nación. Las políticas que se establecen dentro de ese Estado y el balance fiscal. Las políticas públicas en Colombia no son tan volátiles como en otros países de la región, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Venezuela, y responden a la coyuntura económica que se vive dentro de cada una de esas regiones. Su nivel apenas es promedio en áreas como la orientación al bienestar general y a la eficiencia, lo que implica que no se logra el máximo retorno posible a los recursos invertidos. Aunque la calidad de las políticas se encuentra en niveles similares a los otros países de la región, la calidad de la burocracia es una de las más altas en América Latina. El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación. En caso de que los ingresos sean mayores a los gastos, se presenta un superávit fiscal. Pero eso es algo que nosotros desconocemos en nuestra nación. Estamos acostumbrados a lo contrario, a que los egresos sean superiores a los ingresos. Y por allí aparece el concepto de déficit fiscal, algo que ya constantemente lo escuchamos, lo oímos constantemente dentro de nuestro jerga cotidiana y salen por allí las reformas tributarias constantemente. Esa es la realidad de nuestra nación. Entendamos que el Estado, como tal, es una empresa. El Estado viene siendo una organización como es la administración de un conjunto. Eso es exactamente el Estado. Es alguien a quien le pagan, obviamente, recauda fondos para administrar un país, para administrar todo ese territorio. ¿Cuál es el problema? Que constantemente el Estado está generando más gastos de los ingresos que tiene. ¿Cómo se financia un Estado? Un Estado se financia bajo 4 principales medidas. Uno, por medio de imprimir dinero, que esto es un elemento negativo teniendo en cuenta que ese dinero, al aumentar su nivel, aumentar su oferta, perdería poder adquisitivo, de cierta manera perdería valor. Entonces, si imprimimos mucho dinero, eso quiere decir que ese dinero se va a devaluar. Segunda manera de financiar al Estado es por medio de las empresas públicas. Las empresas públicas pertenecen al Estado y empresas que generen ganancias, que generen utilidades, esas utilidades pasan directamente a ser parte de los recursos que tiene el Estado para gestionar o administrar la nación. Tercera manera de financiar al Estado, por medio del recaudo de impuestos, ¿sí? De los trabajadores, de las empresas, se les pide un aporte a cada uno de ellos para precisamente administrar la región. Es como el pago de la administración que nosotros realizamos en los conjuntos residenciales, ¿no? O en, no sé, en los conjuntos residenciales. Y el otro corresponde a la emisión de deuda. Y esto lo hacen absolutamente todos los países, como un pagaré, como una letra cuando se hace comúnmente en el ámbito, en el colombiano de a pie. Una letra, un bono que dice, pagaré a esta persona tanto dinero. Y de cierta manera se emiten esos bonos, son deudas, es como un préstamo que está adquiriendo la organización, el país en este caso, con entidades financieras, con personas naturales, con aquel que esté dispuesto a prestarle ese dinero. Colombia, el día de hoy precisamente anunció el nuevo ministro de Hacienda que precisamente el país va a endeudarse.
No se hizo reforma tributaria. Hoy vendían la idea de que no se iba a hacer reforma tributaria, que se iban a empezar a desarrollar un conjunto de políticas que benefician a la sociedad y que por eso Colombia iba a emitir deuda, es decir, que se iba a endeudar. Eso es aumentar la deuda externa, ¿no? Y recaemos en lo mismo que estábamos antes. Debemos concentrarnos realmente nosotros como nación es en disminuir el gasto, disminuir los egresos, ¿sí? Para que de alguna manera de pronto en algún momento encontremos un superávit. Lo más importante es que nosotros encontremos, por lo menos, que no existe ni un superávit ni un déficit fiscal, que por lo menos llegamos a cero, ¿sí? Y no estamos generando deudas, que no estamos proponiendo nuevamente reformas tributarias para que se recaude más impuestos, o que vamos a salir a vender nuevamente una empresa pública, o que vamos a necesitar imprimir dinero, o que vamos a emitir deuda, ¿no? Endeudarnos con bancos o con entidades financieras. No, sencillamente que estamos gastando lo que necesitamos. Característica natural del colombiano promedio. Y así se comporta exactamente el Estado. Gasta lo que gana o incluso gasta más de lo que ingresa. Eso es lo que sucede particularmente en términos generales con nuestra nación. Gasta más de lo que ingresa. Bien, mis estimados estudiosos, simplemente recuerdo que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, los invito a que me escriban por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención. Los invito a participar activamente de nuestro curso. Recuerden que este momento se encuentra habilitada la actividad número 1, en la cual ustedes pueden realizar su participación sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.